Atrévase a pasar al otro lado de la realidad. Penetre en los secretos que guarda la historia y expanda su conciencia. Indague cómo fueron posibles algunos hechos y sepa lo que nunca se dijo. Bienvenidos al panteón bizarro y asombroso de la historia de la humanidad. Bueno, para esta tercera entrega ya, bueno, le voy a pedir que obviamente, como siempre, presten atención, ¿no? Pero en el caso de César, especialmente que estoy escuchando, seguramente que prenda la luz por las dudas, y que se agarre fuerte porque será una historia que tiene un legado legendario y mucha, pero mucha sangre. Bueno, ¿me voy al baño? ¿Me avisan cuando termina si vuelvo? Dale. Vamos a viajar a Hungría, al año 1560, un gran año para Hungría, donde estaba la rompida, el 1-1, ¿viste? Podían ir a la plata dulce se le decía. La plata dulce, claro. Y bueno, exactamente el día 7 de agosto nació Erzsébet Báthory de Exed. No sé si a alguien le suena. La condesa de Báthory. Sí, puede ser. Callate. No, igual dice el nombre, o sea, Báthory. Silencio, niño. Así es, voy a hablar de los casos Pomar. Y bueno, era una hija de aristócratas húngaras, ¿no? Pertenecientes a una de las familias más poderosas de Hungría y proveniente del mismo árbol genealógico del gran Vlad Tepes, el famoso empalador, o el más conocido como Drácula. El negro Tepes, exactamente. Claro, El negro Tepes. El negro Tepes, exacto. Como les dije antes, ella nació en una de las familias más antiguas y adineradas, ¿no? De esa zona de Hungría. Y bueno, sus padres, los condes Ana y Jorge Báthory, eran primos. O sea, ya ahí los genes. Claro, una serie. Ya sabemos. Cromosoma 21, exactamente. Ya sabemos viendo Game of Thrones qué pasa, claro. Y bueno, entre el resto de los familiares también se encontraron cardenales y príncipes, así que su infancia transcurrió ahí en el castillo de Cachetis, ¿cómo se llama? Y antes de cumplir los 6 años ya tenía algunos problemitas ella, que se dice hoy en día eran por un tema, digamos, genético, que podía ser que tenía algunos problemas de baja presión y ataques de los que se podía considerar epilepsias, ¿no? Bueno, a pesar de esos ataques, en ese momento no se los podía curar ni nada, pero bueno, ya se los tomaba como una chica un poco más retraída por todos esos problemas que tenía. Así todo, a los 11 años fue prometida a su primo, Ferenc Nasnadi, otro conde de 16 años. Era un poquito más mayor. Era otra época, no es como hoy en día, ¿no? La endogamia, ¿no? Claro, era otra cosa. Y bueno, ya cuando fue un poco más grande tuvo que irse a vivir al castillo de su prometido, ¿no? Y empezó a tener una relación un poco tóxica con su suegra Úrsula. No se llevaban muy bien. Y bueno, la verdad es que a pesar de todas esas peleas que tenía continuamente, la familia de su prometido le dio mucha educación y como que la culturizó más allá de lo que tenía su familia. Y ahí empezó a cambiar un poco su personalidad y empezó a convertirse en alguien, una especie de erudita, digamos, por así decirlo. Le interesaba demasiado todo lo que era la parte de la física, la química y todas esas cosas que para esa época eran cosas bastante avanzadas, ¿no? Aprendió varios idiomas también, el latín, el alemán, mientras que la mayoría de la gente no le interesaban todas esas cosas. Porque bueno, en esa época había mucho analfabetismo, por ejemplo. Bueno, luego se casaron
Y el conde, obviamente, tenía que irse a la guerra y todas esas cuestiones, entonces no estaba mucho en el castillo con ella. Así que, bueno, el señor el marido, también tuvo su fama por otro lado. Se lo llamó el Caballero Negro de Hungría y hacía honor a su árbol familiar porque empalaba también a sus enemigos. Los hacía como hacía Vlad Tepes. Se ve que les gustaba mucho a los descendientes de Drácula empalar a la gente. El pibe Drácula. Claro, el pibe Drácula. Y también tenía algo un poquito más turbio, que era que al chabón también le gustaba como un poco castigar a sus sirvientes, le gustaba pegarles, le gustaba hacer jodas con ellos, y se escribía estas cartas con la joven Elizabeth, y a ella le gustaba un poco, y cada vez le pedía que le cuente un poco más de todas esas cosas que hacía. Así que bueno, ya empiezan a darse cuenta que venía el caballero Thompson, le decía. Claro, se estaba formando una relación, no sé, media morbosa. Bueno, después de varios años de matrimonio, tuvieron una hija que se llamó Ana, y también tuvieron dos más que se llamaron Úrsula y Catalina. Y finalmente en 1598 dio a la luz a su único hijo varón, Pablo. Pero bueno, en 1604 lamentablemente muere el Caballero Negro de Hungría, su esposo. Un día que salió a combatir ahí a Calle Los Patos, la quedó. Y bueno, nadie sale vivo si entra a Calle Los Patos. No, olvídate. Y dejó a viuda a Elizabeth, ¿no? Con 44 años, que ya tenía esa edad. Y bueno, aquí comienzan, según sus acusadores, ¿no? Y la gente que vivía con ella, una serie de crímenes, convirtiéndose así quizás, según dice el récord Guinness hoy en día quizás, en la más grande asesina en serie de la historia de la humanidad, al haber arrebatado la vida de cerca de 650 personas. Así que a partir del tiempo, la muchacha, a partir de sus 44 años, ya grandecita, empezó a matar gente a lo loco. Para empezar, nada más, lo que hizo fue echó a la suegra a la mierda del castillo. Y dijo, ya está, lo primero que voy a hacer, te mando a la mierda. Y se la mudó como a un pueblo sin nada, sin plata, sin ropa, nada. Él hizo un tema con Bizarrap también. Claro, le dijo, andate en el caballo, en los dos caballos, no te vayas en cuatro, claro. Con las ruedas de metal, no con la de madera. Cambiaste el carruaje de carruaje. El Black Pete por una loca de mierda. No. Y bueno, y las sirvientas y ayudantas de su suegra las llevó a los sótanos, y allí recibieron castigos por 10 días seguidos, porque según Elizabeth se lo merecía, ¿no? Más pena, sí. Según yo. Bueno, a todo esto ya se empezaba a rumorear que Elizabeth estaba un poquito medio alterada por toda esta situación, entonces mandan al conde palatino Jorge Turso, como una especie de investigador, ¿no? De la zona del reinado, para que vea a ver si es real todas estas cosas, ¿no? Y bueno, llegó al castillo el día 30 de diciembre de 1610 y empezó a investigar adentro del castillo. Él pensó que no lo iban a recibir bien ni nada, pero sin embargo lo dejaron pasar tranquilo, sin oposición alguna. Y lo primero que vieron es en el patio de entrada ya había como varios sirvientes que estaban como agonizando ahí tirados en el piso porque los habían fracturado varios huesos, los habían cagado a palo. Y le estaban pidiendo igual que sigan cumpliendo sus funciones, como puedan. Así que imagínense que esa fue la primera imagen que entró, que recibió este investigador, digamos. Okay. Y vio que esta práctica era bastante corriente, porque al acceder al anterior se encontró con muchas personas en esta situación, todas con una especie de maderas tratando de arreglar los huesos y demás. Encontró varias chicas desangradas en el salón, y una viva que pudo rescatar, a la cual le habían como agujereado el cuerpo, digamos, más o menos. Una vez que fue descendiendo en el castillo, en la mazmorra encontraron más de 2 docenas de personas que también estaban ahí atrapadas, las cuales habían perforado y cortado en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses. Luego, con el tiempo, debajo del castillo
empezaron a escarbar y exhumaron los restos de más de 100 muchachas más. Ahora, se estarán dando cuenta de algo muy particular. Eran casi el 90% mujeres, las cuales ella asesinaba. Y bueno, ¿saben por qué puede ser de este tema? ¿Se piensan, por ejemplo, que puede llegar a ser? Sí. Si viene por el lado de Drácula y estaba también el tema de el mito de la mina que se baña en sangre de mujeres jóvenes, etcétera, o por otro lado. Muy bien, Manuel. Presta atención. Claro, los años le pegaron fuerte a Elizabeth Báthory. Entonces, al ser una aristocrática, ella tenía que mantener su figura y su belleza, ¿no? Sin perderla. Estaba preocupada por su futuro. Entonces pidió consejos a las brujas y alquimistas del pueblo, donde estaba el castillo. Y estas le explicaron que el poder de la sangre y los sacrificios humanos daban muy buenos resultados. Y le sugirieron darse baños de sangre, la cual era la mejor forma de conservar su hermosura indefinidamente. Créeme, güey, te juro que es verdad. No, le dijo le dije que tenía que ser de vaca, dijo Juan se fue. Bueno, ella se va a dar cuenta. Tampoco que te des hija de primos, ¿no? Y no, pero bueno. Se dice que se usaba para cada ducha alrededor de 10 mujeres, las cuales desangraban con unos artefactos que inventaron junto a unos ayudantes que tenían ahí, que eran como una especie de sarcófago con pinchos. Básicamente como que sí, las escurrían, básicamente a las mujeres. Las escurrían. Y sí, básicamente sí. Tiras al escurridor. Vas al escurridor de minas. Llenaban la bañera y ella se daba baños aplicados, pero tenían que ser rápidos, porque tenían la problemática de que la sangre se coagulaba muy rápido y le agradaba mucho olor, entonces tenían que hacerlo medianamente rápido. Y también dieron grandes avances en ese momento porque usaron como hierbas y eso para mantenerla con más tiempo líquida y boludeces, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, luego de todos estos rumores, investigaciones y eso, obviamente Elizabeth fue condenada y fue juzgada, ¿no? Obviamente, y obviamente al pertenecer a la nobleza utilizó sus privilegios y no declaró y no fue obligada, digamos, a morir, digamos, no la mataron, digamos. ¿No? Pero bueno, sin embargo, igual con el tiempo ella ya presentaba varias enfermedades de chica y terminó falleciendo, digamos. Así que bueno, este es el caso que siempre se usa como para ejemplificar que lo de Vlad Tepes no fue solamente una suposición, sino que en este caso hay muchas pruebas y se lo da como la línea genealógica de Drácula, digamos. Uh-huh. La condesa sangrienta se lo llamó. Así que bueno, y cabe destacar que hoy en día, respecto al tema de la sangre, hay muchos estudios que avalan las prácticas que usaban la condesa Elizabeth Báthory, diciendo que la sangre humana es muy buena para la piel y lamentablemente hay muchas famosas que lo avalan y suben fotos. Hoy en día está medio de moda realizar este tratamiento para la belleza. Así que tranqui. O sea que con sangre de menstruación. Y supongo que sí, no creo que Si no, capaz que se cortan una vena, boludo. Nunca viste diabético y te hiciste el coso todos los días. no se usa más la copita menstrual, se usa el chop menstrual. Ya. Contémosle a Fedeval. Fedeval, pasá y contanos. Te pedís una, si no te gusta la IPA, te pedís una honey que es sangre diabética. Claro. Muchas gracias. Hay una, Roy, no sé si en tu investigación encontraste que hay una contrateoría que dice que es todo mentira lo de todo lo que se le acusa a Elizabeth Báthory. Justamente porque era una mujer con poder y los hombres de esa época no podían ver a una mujer con poder. Y claramente es más, cuando a ella la acusan de todo, a todas las mujeres que estaban adentro del castillo las acusan de brujas, a los hijos de ella los destierran y el apellido Báthory queda mal, como malo, algo malo. Claro. El chabón que mandaron dijeron,
Sí, yo lo vi, créanme. Así que dicen nuevas teorías que posiblemente sea todo mentira por un tema de machismo y patriarcado. Yo lo que había leído es que en el juicio habían ido como, no sé, 500 personas del pueblo, ponele, por así decirte algo. Entre hombres, mujeres, todo. Si yo te doy un pan. Porque habían muchas familiares de las pibas que atrapaban, que eran pibas que eran pobres o vivían ahí en las afueras del pueblo, digamos, ¿no? Del castillo. Sí. Y como que ellas mismas ahí las acusaban, viste, de asesinato, de las torturas, de vampirismo y de como que tenía hasta creo que se decían como que era invitaba al demonio a tener relaciones sexuales, viste, cosas así muy. Pero bueno, eran cuestiones de la época también, viste, de la Inquisición y todas esas cuestiones. Pero lo que sí está revisado es lo de la cantidad de cuerpos que había, que, o sea, más de 600 cuerpos que encontraron en la cercanía del castillo. Eso es real. Ahora, después qué hacía con la sangre, eso, bueno, puede ser, viste, un boca en boca, viste, una vez vieron mucha sangre o algo y flashearon, pero bueno, yo qué sé. Hay que ver. Y lo que sí hay también que vi fotos son las máquinas esas de escurrir gente, básicamente, de tortura, que están. Porque bueno, eran máquinas que se usaban mucho en esa época para torturas mismas del pueblo, viste, había un ladrón, un asesino o algo y los usaban igual, viste. Como. Máquinas de escurrir gente, me encantó. El Iron Maiden, perro. Coinor de personas. Sí. Y bueno, después Coino matar. Por fuera hay un temón de Venom que se llama Countess Bathory. Ah, sí, sí. El tema de Venom. Venom. ¿Pero qué tiene que ver? Ya hablamos, esa es la sección de Mahuel, del papá de Carnage. Hay una banda de black metal que se llama Bathory. Ah, mirá, bueno, tenía eso. Hay un jueguito que se llama Battletoads también. Sí. Claro, exacto. Y el Battle City también, juegazo. Hay uno que se llama Castlevania Symphony of the Coño de Night, sí. Castlevania Symphony of the Coinor of Persona. Sí, el estruja nenito. Estruja people. Después también tiene el agrado Bathory de entrar en el selecto grupo de monstruos legendarios de History Channel, donde pueden ver en YouTube un segmento de monstruos legendarios. Monstruos de personas, Ranger. Digamos, personas que se convirtieron en monstruos. Y también hay una película de Countess del 2009 que actúa Julia Delpy. Y la vi para esto, pero no, la verdad que no suma ni resta demasiado, así que sí. No sé si la recomiendo, pero bueno. ¿Usted no la recomendaría? Y no, pero bueno, la verdad que se merece estar en el panteón de la humanidad porque bueno, tiene el récord Guinness de matar más gente. O sea, 650 personas, ella solita. Con sus manos. Lady Gaga no hace una especie de Bathory en American Horror Story. Nunca vi ninguna American Horror Story, así que no sabría decirte. Pero puede ser, tranquilamente puede ser. Es una poronga. Una poronga, César, eso. No, yo no lo vi. No, puede ser. Eso pregunté. Se más vieja. Pero bueno. Bueno, bienvenida y sumada al panteón, a Elizabeth Bathory. Gracias, Bathory. Una rica muchacha. Una muchacha y un estrujador de personas. Para poder vivir para siempre.